La población infantil y la población adolescente, una de las poblaciones con las que contamos mayor retos en el proceso de realizar entrevistas. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de las técnicas no directivas durante la entrevista. Bienvenidos. Habilidades básicas de atención. Al poner atención se intenta observar información, tanto el escuchar como el hablar. Nos estamos comunicando y observamos y nos observan. Las habilidades de atención van más allá de lo que dice el paciente, el que habla, el que pone atención al que escucha y recibe información importante. Así, mientras el paciente habla, el observador puede estar revisándose y haciéndose una idea de él. La conducta de escucha forma un mensaje para el paciente. Son conductas específicas que envían señales de interés e invitan a seguir expresándose con confianza. Lo ideal es que los entrevistadores verdaderamente estén interesados en los problemas y el bienestar de los pacientes. En realidad, es inevitable que en algunas ocasiones, por momentos, aún los mejores entrevistadores, lleguemos a aburrirnos o a distraernos y estén desconectados o desinteresados, por lo que no es importante explorar razones y aprender y manejar las propias emociones. Conductas que indican la atención. La conducta de que debe mostrar el entrevistador durante la entrevista es algo que está escuchando. La actitud debe ser cultural e individualmente apropiada, porque si el entrevistador parece y actúa como si no estuviera poniendo atención, no tendrá muchos pacientes. La mayoría de ellos no regresará, ya que piensa que no está siendo escuchado. La importancia de saber es un tema que no está en discusión. La conducta no verbal que indica atención al entrevistado es muy importante. Y cuando hay incongruencia entre el lenguaje verbal y no verbal, las personas solo dan importancia a lo no verbal. Por lo que debemos utilizar los canales de comunicación preverbales, pues llegan a ser muy efectivos. Las conductas de atención positiva son aquellas que abren la comunicación y fomentan la expresión libre del adolescente. La forma de atender y tendrá variaciones dependiendo del adolescente y sus necesidades, por lo que se requiere cierta flexibilidad para ser muy atento en algunos casos y menos en otros. Se recomienda tener interés mostrando algunas técnicas sencillas que son útiles en la aplicación efectiva y de valor, generalizando como las siguientes. El contacto visual. A través de la mirada se establece el contacto de personal. Para algunos pacientes o entrevistadores puede llegar muy difícil a establecerlos, pero para la mayoría de los terapeutas lo apropiado es mantener un contacto visual cuando ellos hablan y cuando menos cuando escuchan. Las pupilas se dilatan cuando están interesados y se contraen cuando están aburridos. El lenguaje corporal y los aspectos físicos. Los aspectos técnicos del lenguaje corporal son la kinésica, que incluye las variabilidades con aspectos físicos y movimiento físico por cualquier parte del cuerpo, y la proxémica. Se refiere a los actos de espacio personal y variaciones del entorno, como la distancia entre dos personas o los objetos entre ellos. Las técnicas no directivas de escucha. Las conductas positivas del lenguaje corporal, basadas en las normas culturales kinésicas generales, son las siguientes. A. Inclinarse ligeramente hacia el adolescente o hacia el niño. B. Mantener una postura corporal relajada pero atenta. C. Mantener una posición discreta de los pies y de piernas. D. Realizar ademanes y movimientos muy suaves. Y E. Realizar el movimiento de número de movimientos limitados. Una técnica avanzada del lenguaje no verbal es la sincronía de espejo, que consiste en sintonizar los movimientos propios con los del paciente, su actitud verbal. Al aplicarla correctamente se produce un rapport y una empatía. De lo contrario, se puede interpretar como una mímica o una imitación. Se recomienda ser moderado para que el beneficio potencial es pequeño, pero el riesgo puede ser grande. Las cualidades vocales. Se refiere al proceso paralingüístico de la comunicación e incluye volumen, tono, velocidad y fluidez. Se debe pensar en los efectos que producen provocar tales variaciones. La influencia interpersonal está determinada no tanto por lo que se dice, sino cómo se dice. Se refiere a utilizar relativamente las cualidades vocales para aumentar el rapport, comunicar, interés, empatía, enfatizar aspectos o conflictos. En general, la voz del entrevistador debe ser suave pero firme, que exprese sensibilidad pero fuerza. El tono que se puede utilizar para ayudar a explorar e identificar los contenidos y sentimientos.
Algunos investigadores revelan que para las personas es más fácil percibir y distinguir emociones a través de intervenciones auditivas que visuales. El registro verbal. Es importante que logremos un registro preciso que refleje el contenido de lo que el paciente comunica. A pesar del contacto visual, el lenguaje corporal y las cualidades vocales son importantes. No logran por sí una escucha efectiva. El propósito del registro verbal es escuchar acompañado al paciente y captando el contenido del discurso. No importa evaluar la información y aunque parece fácil, no lo es en práctica. Para mostrar que hay un registro de contenido se puede repetir de vez en cuando palabras o frases claves, para minimizar las propias reacciones internas o externas para poder captar efectivamente, y se recomienda enfocar al paciente y no en uno mismo. Técnicas no directivas que pueden inhibir la comunicación. La conducta de atención negativa. Estas cierran la comunicación e inhiben la expresión del entrevistado. En cuanto a las habilidades de atención, se refiere al exceso que puede llegar a ser insoportable. La mayoría de la gente no está acostumbrada a ser tenida en cuenta tanto como en una entrevista, y el entrevistador debe revisar las siguientes conductas que no se utilicen demasiados. A. Asentir con la cabeza. Puede ser molesto para el paciente el exceso de movimientos de la cabeza. A veces los pacientes dejan de mantener el contacto visual para dejar de ver al entrevistador. Decir ajá o es uno de los movimientos más frecuentes que se usan demasiado. El contacto visual. En terapia de grupo, hacer movimientos robóticos o mecanizados pueden ser de mala utilidad. Repetir la última palabra. El paciente se siente sobreanalizado cuando se reduce una frase de 30 segundos o más a una sola palabra. Y espejo. Aunque algunas veces puede ser todo un éxito, pero en otras ocasiones pueden llegar a enojar al paciente y que se vuelva agresivo, porque se siente que se le están limitando el realizar los movimientos similares a los suyos. Conductas no verbales que se perciben como distantes. Hacer poco contacto visual. Colocarse a 45 grados más de la exposición del paciente, recargarse en el entorno superior, cruzar las piernas lejos de los pacientes o cruzar los brazos sobre el pecho. Es importante lo que hemos hablado anteriormente frente al grado de comunicación o no, las diferencias individuales y culturales. Las diferencias culturales pueden llegar a afectar la entrevista, si tomamos en cuenta que cada adolescente es parte de una subcultura distinta que tiene diferentes patrones de conductas y normas sociales. La conducta de atención para jóvenes debe ser diferente a la que se utiliza en pacientes de tercera edad. En el caso de algún paciente extranjero, lo más recomendable es explorar acerca de las diferencias culturales y no dar por hecho que estará cómodo con la misma frecuencia del contacto visual que otras poblaciones. Un ejemplo, los mexicanos pueden sentirse ofendidos si no aceptamos las normas de determinado país. No se debe crear una conducta estereotipada de atención que puede llegar a ser perjudicial. Se pueden explorar las diferencias entre un paciente y otro, así como sus niveles de comodidad con la atención que reciben y preguntar en caso de que sea necesario. La relación entre escucha y atención. Se requiere aprender habilidades básicas de atención antes de aplicar las técnicas avanzadas. Atender y escuchar no son sinónimos. La gente se relaciona con buena atención, con buena escucha, y no siempre es así. Se puede atender un poco y escuchar bien, o atender muy bien pero escuchar muy mal. Todos tenemos estilos para escuchar y de nuestras maneras mostrar a los demás que les escuchamos. Nuestros conocidos toleran las variaciones, pero al reconocer las habilidades básicas se pueden provocar malos entendidos y hacer sentir de ser ignorados, incluso en nuestros conocidos. Así con el paciente el riesgo es mayor por ser alguien que no nos conoce. La buena atención y la mala escucha. Algunas veces somos buenos para atender pero malos para escuchar. Es posible manejar automáticamente las habilidades de atención al hacer un buen contacto visual, mover la cabeza sinceramente, hablar en tonos sensibles y hasta dar retroalimentación adecuada. Y a pesar de todo, ponernos y no haber entendido lo que les decía la otra persona. Así la mente está en otra parte y el cuerpo se realiza automáticamente las habilidades que aprendió. Cuando caemos en una especie de estado automático, es importante buscar el motivo. Puede ser cansancio, aburrimiento, enojo, preocupación o sencillamente se requiere analizar la energía. Esta no debe ser la situación predominante, solo por lapsos cortos o situaciones extremas. No debemos parecer más atentos de lo que en realidad estamos. Puede perderse la autenticidad y la profundidad y la interacción no es tan significativa.
Se debe procurar facilitar lo más posible la expresión verbal del paciente sin ser delictivo. A los principiantes, con frecuencia, sienten una enorme responsabilidad y tratan de mantener el control. Es común saber que no se sabe qué decir. No existen manuales ni recetas porque la relación terapéutica es única y se puede considerar todo un arte. Así, algunos pacientes reaccionan positivamente ante las interacciones que podríamos considerar pobres y otros reaccionan negativas con frases que se podrían considerar o pensar que son perfectas. Cuando no se sepa qué decir, es mejor no decir nada y recurrir a las habilidades básicas de atención, escuchar más y esperar a que llegue la respuesta. Con la experiencia, los entrevistadores van adquiriendo seguridad en sus habilidades, saber qué decir, cuándo decirlo y en qué momento callar. Es el punto central del proceso de entrevista con adolescentes y niños. ¿Hay técnicas directivas entre el entrevistador o están diseñadas? Para impulsar al paciente a hablar libremente y abiertamente, no para dirigirlo en un tema tensional. Por la gran influencia que el entrevistador tiene, hasta las técnicas no directivas sirven para guiar hacia una determinada información relevada. Deliberadamente o no, el entrevistador presta mayor atención cuando el paciente habla de ciertos temas. Por ejemplo, un paciente habla acerca de la relación con su madre a través del contacto visual, los movimientos de cabeza y expresiones faciales positivas. El entrevistador los lleva a seguir hablando sobre su madre. Por eso es importante que el entrevistador tenga un buen conocimiento de sí mismo y, mejor aún, si has llevado a cabo un proceso psicoterapéutico personal que le permita resolver sus propios conflictos para no afectar a un adolescente. Los pacientes o los niños o los adolescentes hablan de tantos temas que es necesario seleccionar la información. Un ejemplo que te daré. Una paciente empieza su sesión de esta manera. Cuando era niña no teníamos dinero. Creo que eso frustraba a mi padre. Nos golpeaba a los 5 normalmente. Ahora que lo pienso, tengo mis propios hijos y creo que lo estoy haciendo bien, pero a veces pienso que los tengo que disciplinar con firmeza, ¿comprende? Como entrevistador, podemos decirle, ¿qué quiere decir o actuar en respuesta? Ella trabajó muchos puntos significantes, ser golpeada, ser pobre y hacer las cosas bien en el presente, y sentirse que debe ser más severa cuanto a sus hijos. ¿A qué atender? Enfocarse en un solo aspecto del mensaje, seleccionar un tema parafraseando o asentir con la cabeza serían técnicas no directivas que tienen menos influencia para seguir hablando libremente. La técnica de la paráfrasis son reflejos o replanteamientos del contenido, asegurándose al adolescente o al niño que es escuchado y que le permite oír lo que ha dicho. La paráfrasis o reflejo del contenido. Parafrasear es expresar con otras palabras el contenido del mensaje, no los procesos ni sentimientos. Es la base de la comunicación eficaz y tiene dos objetivos: que el adolescente o el niño tenga la garantía de que está siendo captado su mensaje, puede escuchar cómo los percibes, además que hagan una aclaración. Las paráfrasis deben ser precisas y breves, no contienen todo lo que se dice y reelaboran el mensaje. No incluyen evaluaciones, juicios, opiniones, reacciones o comentarios positivos o negativos. Tipo de paráfrasis. La paráfrasis genérica. Se enuncia varias veces y expresa el reflejo del contenido que el mensaje del adolescente o el niño puede dar. A continuación te voy a dar un ejemplo. Un adolescente. Ayer fue mi día libre, solo estuve en la casa sin hacer nada. Tengo varios encargos pero no pude levantarme del sofá y hacer algo. El entrevistador. ¿Así que estuviste para hacer algo en tu día libre? El adolescente. Me pasa lo mismo con todo. Espero que hasta el último momento y preparo rápidamente las tareas. Termino haciendo todo al final y creo que no trabajo tan bien en mis tareas. El entrevistador. ¿Ves cómo esto, como tu patrón de conducta, parece como si tu costumbre de postergar la tarea no te permitiera hacer mejor tus labores? La paráfrasis de sensaciones. Utiliza los sistemas de representación de sentimientos a través de la forma de expresión corporal, que emplea el referente el adolescente o el niño, la cual relaciona las palabras con aspectos ya sea visuales, auditivos, gustativos, kinésicos, sinestésicos o táctiles. A continuación te voy a dar un ejemplo. La paráfrasis sensorial visual. El adolescente. Mi meta es conocerme mejor. Creo que la terapia es una especie de espejo a través de la cual me puedo ver a mí mismo, además de mis fortalezas y mis debilidades. El entrevistador.
¿Estás aquí porque quieres verte a ti mismo más claramente y crees que la terapia te puede ayudar a hacerlo? Otra paráfrasis visual. Ya veo, parece que o se ve que. Paráfrasis auditiva. Lo oigo a como, suena como, a. Y paráfrasis de orden sensorial kinestésica. El adolescente. Acabo de dejar la escuela, ahora trabajo y no sé qué me siento perdido. El entrevistador. Tus estudios han sido importantes para ti y parece que te sientes a la deriva sin ellos. Otro tipo de paráfrasis. Las anestésicas. Siento, me movió, me late, fue como un temblor. Las paráfrasis gustativas. Me sabe mal, me sabe amargo, fue dulce, es cálido. Paráfrasis olfativa. Me huele mal. Paráfrasis táctiles. Esta persona es áspera, es alguien cálido. Y las paráfrasis metafóricas. Implica hacer intervenciones usando metáforas o analogías para captar con mayor sentido o en pocas palabras lo dicho por el adolescente. Por ejemplo, muchos pacientes acuden a terapia porque se sienten estancados, no tienen procesos de crecimiento personal o resolución de problemas, en cuyo caso la terapia puede reflejar este problema y ha sido una vez una gran batalla. La técnica del resumen. Se da una breve revisión de los diferentes temas de la sesión, mejora la memoria del contenido de la sesión e integra los temas tratados. Demuestra que se ha escuchado con precisión. Se puede hacer un resumen en el que pida al adolescente o al niño que participe de modo que no se deje ninguna figura importante afuera. Para ambos, es que puedan recordar los temas tratados. Esto ayudará al niño o al adolescente a enfocarse en temas importantes. Rescata el mensaje que se está tratando de dar detrás de detalles. Si el concepto es simple, el proceso de recordar puede ser difícil. El resumen debe ser a. Informal, lo más sencillo y accesible para que se pueda. No renumerar los puntos pues puede que se olvide alguno. Interactivo, hacer una pausa entre uno y el otro, dar oportunidad de sentir o expresar algo de sí, preguntar si se está correcto o si se desea agregar algo. Y C. Dar apoyo. Se le puede hacer sentir bien señalando lo mucho que se ha trabajado durante la entrevista. Las técnicas del silencio. Los procesos interpersonales, las conversaciones y la música está compuesta por sonidos y silencios. El proceso de la entrevista es una relación interpersonal que puede estar matizada por palabras y silencios. La cultura general no prueba el silencio en una conversación. Hemos aprendido a sentir incómodos ante él y a considerar las pausas largas como si fuera un vacío social. Pero el silencio también habla y todo entrevistador debe aprender lo que en silencio se dice. Es difícil de usarlo, pues se va a plasmar la vida interna del adolescente y del entrevistador. Ese gran concierto de interacción que es el silencio puede aparecer como una técnica de aceptación, porque el silencio puede ser utilizado por el entrevistador con eficiencia y profesionalismo. Siempre debe tener una connotación de aceptación y estar incluido en el ritmo de las palabras y conversaciones de la entrevista. El silencio por parte del entrevistador puede ser usado por responsabilidad ante el adolescente o el niño para que inicie una conversación. Cuando un adolescente o un niño se encuentra en el desorden y perdiendo el tiempo respecto a su meta, el entrevistador se calla y así transmite la motivación de trabajar. El entrevistador también puede usar el silencio para ayudar al adolescente a que reflexione sobre un asunto o un afecto. El silencio de un adolescente puede tener diversos significados. A. Si se presenta en las primeras reuniones, pueden representar una resistencia de tipo inconsciente al cambio. B. Puede presentarse cuando llega al final de una idea. Ambos, el entrevistador y el adolescente, están elaborando nuevamente qué decir. C. Puede presentarse en el adolescente porque está sintiendo o pensando algo hostil o prefiere no verbalizarlo. D. Actitudes pasivas y roles de seguidor pueden provocar en algún caso que los adolescentes o los niños tomen una actitud silenciosa. Y D. La angustia y el miedo pueden en un momento paralizar con la conducta verbal del adolescente y guardar silencio mientras se pasa el desequilibrio. En resumen, el silencio puede ser considerado el menos directo de todos los recursos con los que cuenta el entrevistador. También puede ser una forma poderosa de hacer intervención. Es importante tener en cuenta que toma tiempo adaptarse a él. Y no solo asusta al entrevistador, también puede angustiar al paciente en algunos casos. Usado de manera apropiada puede ser tranquilizador.
Y la primera función del silencio del entrevistador es impulsar al paciente a hablar. También debe servir al paciente para recuperarse o reflexionar sobre la dificultad que se discutió. Permite al entrevistador considerar una respuesta apresurada por la precaución que es importante. Cuando el entrevistador no es expresivo, ejerce presión sobre el adolescente para que empiece a hablar. Este tipo de silencio puede causarle una gran ansiedad y ser responsable del silencio. Para hacer más efectiva la entrevista, los terapeutas deben explicar el concepto de la asociación libre, que se acompaña con comentarios ocasionales de interpretación por parte del entrevistador. Explicar el proceso de la terapia es importante, especialmente cuando el terapeuta está utilizando técnicas como el silencio que pueden provocar ansiedad. Algunas recomendaciones generales si deseas utilizar las técnicas no directivas durante la entrevista. A. Dar la oportunidad al adolescente o al niño a ofrecer fluidez natural en un material significativo, sin guía ni urgencia, y darle la importancia de asociar el nuevo material. B. Al estar en silencio y esperando que el adolescente o el niño hable, se deben pensar que es tiempo para que se exprese, no para que la entrevista puede ser útil o que se tiene el control. C. Es importante tratar de no caer en una rutina en cuanto al uso del silencio. Cuando hay silencio, algunas veces el entrevistador debe esperar a que el adolescente hable y otras puede romper el silencio. D. Es inconveniente evitar el uso del silencio si se cree que el adolescente o el niño está confundido y experimenta algún tipo de crisis emocional o si se encuentra en un estado psicótico. El silencio es excesivo y la ansiedad que se provoca tiende a exacerbar estas condiciones. E. Si el entrevistador se siente incómodo durante los periodos de silencio, debe tratar de relajarse. Se recomienda que use sus habilidades de atención para mostrar atención y ayudar al adolescente o al niño o entender que es turno de hablar. Y F, como último, es si el adolescente se siente incómodo, como el silencio, puede llegar a dar instrucciones para asociar. Solo dime lo que llega a tu mente, o hacer uso de una reflexión empática de contenido o sentimientos. ¿Te resulta difícil hablar del tema? ¿Te causa angustia? Conviene recordar que siempre en algunas veces el silencio es la más terapéutica de las intervenciones. Es recomendable no descuidar la postura y la expresión facial al estar en silencio. Hay una diferencia entre silencio frío y el silencio cálido. Un silencio de aceptación expresado con el confort del interno del entrevistador. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlos. No olvides dejar tus comentarios, son de vital importancia para seguir mejorando día a día nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Recuerda activar la campanilla para recibir notificaciones cuando creemos un nuevo contenido. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.